Recording in progress. Ya, presidente. Perfecto, gracias Milena. Vamos a dar inicio a la sesión, saludar a nuestros invitados y demos la cuenta, Milena, para todos los efectos de la sesión. Señor presidente, hay una comunicación de 19 de abril recién pasado, que es un correo enviado por el señor Juan Cornejo, que es vicepresidente del Movimiento Ciudadano Nomastag, en que solicita audiencia para exponer sobre el proyecto, pero que ya está en la sala, que despachamos el otro día con discusión inmediata por los usuarios afectados que no pudieron acogerse a la ley 21.213. Él manda una comunicación en la que señala los problemas que a su juicio ha habido para que se acojan los usuarios a este beneficio del descuento del 80% del total de las multas. Se los voy a reenviar, presidente, para que ustedes tengan conocimiento, porque el proyecto ya salió de la comisión, ya no está radicado en la Comisión de Obras Públicas, está en estado de tabla. Perfecto, comuniquémosle eso a quienes nos han enviado esta comunicación y estaremos pendientes si hay alguna indicación o alguna votación posterior a lo que se vea en sala. ¿Alguna otra? Eso es todo, presidente. Hacemos pasar a la ministra. Perfecto, perfecto. Buenos días, senador. Buenos Hola, días. ¿cómo está, ministra? Un gusto saludarla, días, a su ministra. equipo. Le comentaba a los integrantes de la comisión que el día lunes estuvimos presencialmente en la sala viendo varios antecedentes a propósito de transporte que usted estaba exponiendo, pero me adelantaba la presentación que iba a hacer hoy día. Agradecerle, ministro, usted está invitado a esta sesión para abrir el debate sobre los puertos en general en el país. El senador Soria había solicitado particularmente esta sesión y le señalaba al inicio también de la sesión que yo estoy en paralelo votando en este momento en particular las indicaciones al tercer retiro. Entonces me voy a sentar un minuto y vamos a darle la presidencia a la senadora Carmen Gloria Aravena, a quien le entrego, colega, la presidencia y poder escuchar los antecedentes. Va a estar parte de mi equipo también conectado para preguntas. Y, ministro, acá lo importante es el sistema portuario en general en Chile, cómo están los distintos puertos y obviamente con particular preocupación la situación de Iquique, que el senador Soria lo ha pedido. Entonces, Carmen Gloria, le traspaso la presidencia. Muy bien, presidente, que le vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bienvenida, ministra, y todo su equipo. Muchas gracias. Comentarle que esta sesión es muy esperada, porque la verdad es que vino acompañando el ministro de Obras Públicas, le preguntamos muchas cosas que tenían que ver con los puertos, y siempre nos dijo la que tiene que contar esta historia es la ministra. Así que Jorge Soria, como senador del norte, ha sido muy insistente y está muy bien, porque es un tema de gran importancia para el desarrollo de un país que además es un país exportador, que depende muchísimo de esta infraestructura, así que hoy día podamos contar con usted, se lo agradecemos. Sabemos que está con harto trabajo, que ha tenido harta pega con el Senado estos días, pero hay muchas personas también de los equipos nuestros escuchando, y también se está televisando. Así que bienvenida, ministra, bienvenida, senadora von Baer. Contarle a la senadora que estoy de presidenta accidental, producto de que nuestro senador presidente está en la Comisión de Constitución, pero la idea hoy día es escuchar a la ministra Gloria Hood, agradecerle su tiempo y a todo su equipo, así que todo el escenario para usted. Después dejamos espacios de preguntas también respecto a su exposición. Muchas gracias, senadora, y por su intermedio saludo a todos los integrantes de la comisión, a los equipos técnicos.
hemos preparado una presentación con una visión general, dado el favor que me traspasa mi colega de Obras Públicas, pero creo que tiene razón porque efectivamente los temas portuarios los vemos más en transporte, independientemente de que tengan este componente muy fuerte de infraestructura. La presentación tiene esta visión general del sistema portuario para ponernos al día en qué está cada uno de los puertos, especialmente los puertos públicos, que son los que nosotros vemos, los puertos del Estado. Y voy a describir también nuestra política pública en logística y finalmente el plan maestro logístico de la zona norte. Pusimos el foco porque yo ya sé que el senador Soria está especialmente interesado en eso, para que tengan ustedes toda la información de cómo se están abordando los proyectos de conectividad internacional, especialmente los corredores interoceánicos. Así que con esa introducción, y naturalmente hay mucha más información y quedamos completamente disponibles para entregar la información que necesiten de detalle de cualquiera de los puntos que voy a mencionar. Voy a ver si me dan un minuto, voy a compartir. Un segundo, por favor. Espero que se vea en la pantalla. Se ve perfecto, ministra. ¿Sí? Ya. Se ve. Muy bien. Partimos entonces. Y como indiqué antes, lo que preparamos es una descripción de los puertos con el foco en la política de desarrollo portuario y además en los corredores bioceánicos, que son parte clave para el comercio internacional. Lo primero es marcar la importancia del transporte marítimo, no solo a nivel nacional, que es 93,51% de la carga movilizada en Chile en el comercio exterior se moviliza a través de medios acuáticos, digamos, y gran parte de ello a través de los puertos. Esto no es solamente en Chile, en el mundo entero, más o menos 94% de la carga transferida también se moviliza a través del mar. Así que el sistema portuario en el mundo es relevante para el comercio internacional y para la conectividad y el abastecimiento de distintos lugares. Solo para tener una comparación, 4,28 es transporte carretero en el caso del comercio exterior en Chile, en oleoductos y gasoductos 1,14, transporte aéreo es muy incipiente, un 0,87%, está ahora creciendo mucho más, pero sigue estando muy por debajo y para cargas muy, muy específicas de muy alto costo, además, y otros en 0,20. No hay mucha discusión respecto a la importancia que tiene. Y en esta gráfica lo que vemos es cómo se ha ido desarrollando el comercio exterior a través de las transferencias portuarias. La curva azul, la de más arriba, lo que muestra es el total de transferencia. La curva roja muestra las exportaciones y la amarilla las importaciones. Y vemos que los comportamientos han ido cambiando. En algunos momentos hay mucho más volumen de carga exportada que importada. Después, dependiendo de las demandas internas, se cruzan o han llegado casi a cruzarse las curvas. Hay de nuevo un encuentro bastante cercano entre exportación e importación. El comercio electrónico ha generado un crecimiento también de las importaciones. Y en la curva verde vemos la transferencia de carga marítima en cabotaje, que ha sido bastante plana, y de hecho es una de las discusiones que tenemos ahora empezando, que es cómo hacemos que el cabotaje tenga un rol más importante también, porque hay capacidad de transporte entre los puertos
en buques que de todas maneras tienen que recalar en distintos puertos, esa capacidad no se está usando. Creemos que si nosotros abriéramos esa posibilidad, habría también una mayor eficiencia en la transferencia de carga usando el medio marítimo. Lo que nosotros administramos desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones son los puertos públicos. Son 13 empresas portuarias. Existen los puertos públicos, esos son bienes públicos, algunos concesionados, otros operan directamente como empresa portuaria del Estado, como vamos a ver en un momento. Hay además puertos privados de uso público, es decir, son puertos construidos por privados que dan atención a más de una empresa. Eso ocurre, por ejemplo, en el norte, en que hay puertos construidos por alguna compañía y que moviliza carga no solo de su propia operación, sino de otros también. Y hay puertos privados de uso privado, y eso es la mayoría. Y esos son los puertos de las mineras, por ejemplo, o puertos de industrias que específicamente tienen sus instalaciones portuarias, algunas forestales, que operan en ese caso como tonelaje, es la mayoría. Pero cuando vemos el valor FOB del comercio exterior según puerto, entonces surge muy fuertemente la importancia de los puertos que administra el Estado. 13 puertos representan en valor de la carga movilizada un 56,4%. Y se reduce entonces el rol, y esto lo que muestra es que la carga movilizada por los puertos privados de uso privado es de más bajo valor, y en general son graneles de un valor unitario más reducido. La carga de alto valor se moviliza en general a través de los puertos del Estado, y eso también les da un rol muy importante en el ambiente general. Las 13 empresas portuarias estatales están reguladas a través de la ley 19.542, que determina justamente que su relación con el Estado es a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Voy a hacer un recorrido muy rápido de la situación en que están cada una de ellas. La empresa portuaria Arica tiene un terminal portuario y tiene Terminal Puerto Arica, que es una concesión hasta el año 2034, y un sitio que tiene como fin cumplir un tratado con Perú, el tratado del año 29. Así que opera en condiciones de competencia. En general, lo que pasa con Arica es que tiene que dedicar espacios de almacenamiento también a los convenios de Bolivia. Tienen la posibilidad de dejar carga, retirarla posteriormente, y eso significa que hay que acomodar la operación del puerto a esos compromisos internacionales. Después está la empresa portuaria de Iquique, que tiene un frente de atraque. Vamos a ir a más detalle más adelante, casi al final de la presentación, sobre Iquique. Hay un frente de atraque 1 multioperado, y además Iquique Terminal Internacional. Estos son administrados por la empresa. Este está concesionado, ITI, hasta el año 2030. El frente de atraque 1 es un frente que fue recientemente reconstruido y está en discusión su concesión. Antofagasta tiene también un frente de atraque público. Cuando yo digo frente de atraque de la empresa, es que es un frente que da servicio, pero no está concesionado a un privado. Es directamente la empresa la que lo gestiona. Cuando hablamos de la concesión o estos plazos, es que hay un contrato de un privado que lo administra, en este caso, por ejemplo, también hasta el año 2033. Coquimbo es el terminal Puerto Coquimbo, que está concesionado hasta el año 2032, está empezando obras de ampliación ahora en las cercanías temporales de la fecha que estamos viviendo. Las empresas que movilizan más carga son carga general y contenedorizada, son Valparaíso y San Antonio, y tienen concesiones también. En Valparaíso, Terminal Pacífico Sur y Terminal Cerros de Valparaíso, uno con concesión hasta el año 2030. Cuando uno ve 2030 parece muy lejano, pero dado que estamos en 2021,
Para los tiempos portuarios eso es al lado. Cuando uno quiere hacer un puerto, se demora al menos 10 años. Y desde concebir la idea del puerto hasta tener el desarrollo de ingeniería, y si todo funciona bien y no hay reparos ambientales, por ejemplo, o algún impedimento asociado a encontrar restos, son 10 años lo que se necesitan para tener operando nueva capacidad portuaria. Así que cuando nosotros estamos así de cerca, tenemos que preocuparnos ya de qué va a pasar del 2030 en adelante, porque tenemos que empezar a tener estrategias para el reemplazo y el aumento de capacidad, tal como ocurre en Valparaíso y San Antonio. En el caso de Teceval tiene una concesión hasta el año 2043, pero aquí hubo una concesión, el concesionario decidió retirar su oferta y hay una concesión parcial. Estamos en discusión con la empresa portuaria de Valparaíso de cuál va a ser la estrategia para la relicitación y que podamos tener un puerto competitivo justamente donde se moviliza gran parte de la carga nacional. San Antonio tiene el San Antonio Terminal Internacional hasta el año 2025, eso sí que ya es encima, estamos muy muy cerca. DP World es otro operador privado que compró una concesión. Esto es Dubai Ports, un operador de clase mundial, de mucha experiencia, que se ha instalado con bases en toda América Latina. Ellos están fortaleciendo una ruta de puertos en distintos países para cubrir la región y poder dar los servicios de manera más eficiente y con volúmenes de carga más alto. Y está Puerto Panún, que transfiere graneles hasta 2030, y hay otro puerto de concesión multioperada hasta 2030 también. El gran proyecto portuario de Chile en este momento es el que tiene la empresa portuaria de San Antonio para la ampliación con un puerto de gran escala, el puerto exterior de San Antonio, que nos va a permitir casi cuadruplicar la capacidad que tenemos ahora en la macrozona. Después nos vamos a Talcahuano, donde está San Vicente Terminal Internacional, también concesión hasta el año 2030, y el terminal portuario Talcahuano hasta 2042. Y en la macrozona sur, o la zona sur austral en realidad, existen 3 empresas portuarias. Las 3 están operadas desde la empresa portuaria del Estado. Estas no tienen concesiones, atienden algunas operaciones locales de pasajeros, por ejemplo, de cruceros, y también en el caso de Punta Arenas se atienden naves que van a la Antártica. Son bastante especializadas las operaciones en estas empresas portuarias, y las 3 están entrando antecedentes al Tribunal de Defensa de Libre Competencia para poder concesionar parte de su operación. Se ve entonces que tenemos una cobertura amplia en los lugares, en todos los focos de producción y consumo, que son los que generan la actividad de comercio exterior en el país, que están cubiertos con instalaciones del Estado. La autoridad está, los roles más bien, entre el ministerio, y también hay una colaboración a través del sistema de empresas públicas. Al Ministerio de Transporte le corresponde la relación con las empresas portuarias. Es el canal de comunicación con el gobierno es el Ministerio de Transporte. Y el Ministerio también establece las políticas públicas para el desarrollo portuario, da autorizaciones además en algunos tipos de decisiones a los directorios, y prepara opiniones sobre planes maestros, memorias, bases de licitación para las concesiones. Esa es una discusión que tenemos constantemente activa con las empresas portuarias respecto a los criterios de licitación, porque un objetivo central para nosotros es resguardar que haya diversidad de oferta, que haya competencia, que haya precios competitivos además para beneficiar a los usuarios. El sistema de empresas tiene un rol más bien de gobierno corporativo, supervisa la actuación de los directorios, sus resultados financieros, y hace una revisión de los planes de gestión anual. Ese es principalmente el ámbito
de relación, los planes de gestión anual tienen muchos de los objetivos que nosotros ponemos como política pública. Así que ese es el canal de comunicación más directo que tenemos también con el CEP. Durante un tiempo, y mientras el Ministerio de Transporte no ocurrió un desarrollo portuario con el equipo que tiene actualmente, el CEP tomó parte de esos roles, pero ahora están localizados en el programa de desarrollo logístico del Ministerio con especialistas justamente en desarrollo portuario. La ley 19.542 pone como objetivo central incrementar la inversión en infraestructura, promover la competencia al interior y entre puertos y mejorar la eficiencia operacional de los terminales. Eso nosotros lo traducimos en la obligación del Ministerio de Transporte de generar las condiciones para cumplir con este objetivo. Y esto implica fortalecer inversión privada, voy a mostrar algunos de los avances, reforzar estos servicios públicos abiertos no discriminatorios para garantizar competencia, promover la competencia y resguardar que en todos los casos de avance y de nuevas inversiones se concurra en una consulta al Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Así que está bastante resguardado ese objetivo, tanto porque la ley lo ordena como porque nosotros mismos desde el Ministerio estamos permanentemente supervisando que esa condición se cumpla. Respecto a la inversión en infraestructura, se ha ido aumentando capacidad y se han hecho grandes inversiones. Por ejemplo, hay 25 grúas pórticos, esas son las grúas que uno ve en los puertos, las grúas grandes, generalmente las vemos de color azul. Esas son tremendas inversiones que permiten movilizar carga a velocidades muy altas. Hay 30 grúas móviles, se han hecho inversiones también en frentes de atraque, en almacenamiento, en espacios de almacenamiento para contenedores refrigerados, 2.200 por ejemplo en Puerto Central, 3.000 en TPS. En general las inversiones se hacen a través de los concesionarios y con eso se va aumentando el valor del sistema portuario, porque al final de la concesión todo esto vuelve al Estado, de manera que un camino de darle más valor es justamente que el concesionario haga estas inversiones. También se ha aumentado capacidad a través de la eficiencia operacional. Vemos acá la comparación entre 2006 y 2018 de la cantidad de contenedores o de TEUs por año almacenados en metros de muelle. Y en eso ha habido un crecimiento importante, por ejemplo, en Iquique Terminal Internacional, en Terminal Portuario San Antonio o en Terminal Portuario Sur, esto es Valparaíso y esto es San Antonio. Se ha aumentado mucho la capacidad de almacenamiento de contenedores y eso permite también que haya una mayor eficiencia del puerto en general. Hemos hecho un desarrollo de política sectorial que cada vez tiene objetivos más acotados y más estructurados. Lo que partió como una declaración general de la ley de puertos, en el sentido de desarrollar infraestructura, de desarrollar el sistema, se ha ido traduciendo en el tiempo en acciones bien concretas. En 1960 se creó en Porchi, la empresa portuaria de Chile, que es una de las empresas públicas más conocidas y de más tradición. En el año 1997 se cambió o se perfeccionó dividiendo las empresas portuarias en 10. En ese momento, con la ley 19.542, que es la que yo mencioné antes, y se estableció una ruta para el desarrollo portuario en Chile a través de concesiones privadas. Y se hizo en el año 2000 la primera ola de concesiones. Aquí vemos Valparaíso, San Antonio, Panul, Iquique, Antofagasta. Después, en el año 2008, hay un avance muy importante cuando se reconoce que no es necesaria solamente la inversión en el borde costero, también en los espacios de almacenamiento, porque eso permite aumentar la capacidad de las operaciones. Y se establece la zona externa de apoyo logístico, la CEAL en Valparaíso. Hay una segunda ola de concesiones en el año 2011, Puerto Central, Teceval en Valparaíso, Puerto Central en San Antonio, y se sigue incrementando la inversión.
En la misma forma que en 2008 se hizo el ASEAL en Valparaíso, en 2014 empieza a operar un puerto en Arica. Y en 2019 es una tercera ola de concesiones donde aquí ya estamos hablando de una nueva escala. Esto no, las primeras olas, digamos, fueron pasar de muelles públicos a concesionarios privados. En 2019 ya estamos hablando de concesiones que están operadas la mayor parte por privados en forma muy competitiva, y vamos a mirar eso en algún momento. Ninguno de ellos está operando, por ejemplo, a los precios máximos que les permitiría la concesión. Eso significa que hay competencia y que hay una presión a bajar los precios, justamente lo que nosotros estamos persiguiendo. Pero esta ola del 2019 de las concesiones es una expansión mayor de la capacidad portuaria, y es tratar de consolidar a Chile como un portuario de gran escala. Por eso aparece el puerto de gran escala de San Antonio, que es uno de los proyectos más importantes en los que estamos trabajando, y además hay una reformulación de Valparaíso. Y eso cambia también aquí cuando hacemos esta nueva ola, incorporamos el elemento logístico que empieza a ser clave para la eficiencia portuaria. Y aquí en 2010 se crea el programa de desarrollo logístico. Yo misma lo gestioné porque veíamos que a pesar de que había un gran crecimiento de los puertos, el ámbito logístico, es decir, la integración de todas las demás partes que forman esta red de soporte a la carga, era muy débil, estaba poco conectado y no teníamos en el ministerio especialistas en carga. De hecho, siempre yo cuento de manera un poco anecdótica, había una unidad marítimo-portuaria que tenía una persona, o sea, literalmente era una unidad. Y ahí es donde el CEP tenía un rol, y a través de la gestión con los directorios, entonces se veía en conjunto la política portuaria. Decidimos crear este programa de desarrollo logístico, ahora tiene más de 20 profesionales especializados, así que hemos podido darle mucho más fuerza al concepto logístico. Y en 2014 se genera el concepto de la red logística de gran escala con las comunidades portuarias. Los Port Community Systems son mecanismos que operan en todo el mundo y que acompañan la operación portuaria. Aquí se integran, por ejemplo, todos los servicios públicos, todos los agentes de aduana, los proveedores, los trabajadores. Estos son grupos grandes que forman comunidades para que los puertos funcionen mejor. Y ese concepto está instalado ya en varios de los puertos nacionales con mucho éxito y con reconocimiento internacional. Creamos también un observatorio logístico para poder hacer seguimiento con buenos datos que no había, y estamos creando una fundación público-privada para fortalecer el conocimiento logístico, que todavía es precario si vemos las dimensiones de la carga transferida. Y tenemos entonces todavía mucho trabajo por hacer. El rol articulador del ministerio está ya mejor armado a través del Comité de Ministros. Es el Comité de Ministros para el Desarrollo Logístico. Es una instancia donde se pueden tomar decisiones más rápido, de forma integrada. Se chequean ahí las políticas y las buenas prácticas que queremos incorporar. Tenemos una buena coordinación. Se establecen los lineamientos estratégicos de política pública y se hace una planificación integral. Quiero dar este esquema solamente como una visión de por qué hablamos de puertos y el componente logístico también. Nosotros, si vemos aquí, esto es un origen o un destino, y que va la carga a otro origen y otro destino. Y pasa por el mar, el océano, llega al borde del puerto, el borde costero y sus alrededores, y después toma un corredor, por ejemplo, interurbano. Hagamos el ejercicio que esto fuera Iquique, y atraviesa toda la carga el océano, llega al puerto de Iquique, después toma la carretera o pasa por la ciudad donde consolida, desconsolida, esto ya pasa al transporte terrestre, y después se va a otro corredor urbano, pasa a un paso fronterizo y llega a su destino final, posiblemente en otro país. A lo largo de todo ese trayecto
pasan muchas otras cosas que no están consideradas solo en la operación del borde costero y el puerto. Están los puertos estatales, pero también se necesita una mejor coordinación con los puertos privados. Aquí está marcado en ese color rosado todo lo que todavía falta por desarrollar. Aquí hay instalaciones de respaldo. Estas zonas logísticas todavía no están bien consolidadas en el nivel que se necesita para tener puertos eficientes. También tenemos que adaptar carreteras con la capacidad y los servicios necesarios para atender la carga terrestre. Tenemos desarrollo de ferrocarriles que está pendiente, soportes intermedios para puntos de abastecimiento, de consolidación, desconsolidación y control, o redes de fibra óptica para la digitalización de todo este proceso. En el paso fronterizo, toda la gestión de paso fronterizo. Esto es el mapa de los componentes que nosotros vemos, en que no es solo necesario preocuparse del muelle y el borde costero, sino de la cadena logística completa. Y a eso está dedicado nuestro equipo. Para esto tenemos una agenda que incluye todos estos puntos, que como ustedes ven es muy amplia. Va desde la preocupación y las necesidades de cada usuario hasta integrar esta red, una adecuación institucional, diversidad de modos, integración de modos, instrumentos de planificación, el uso del territorio. Esto cada vez se nos hace más complejo, porque los puertos se instalan, empiezan a estar rodeados de ciudades y después ya no hay dónde almacenar la carga. Y para poder acceder a territorio se hace muy complicado, porque las poblaciones, por supuesto, protegen su bienestar, el medio ambiente, cosa que es parte del desarrollo portuario moderno, y es algo que necesitamos que ocurra en buena armonía, pero se empieza a hacer escaso el territorio. Necesitamos cuidar que no haya distorsiones en los mercados, que haya una transformación digital, que hasta hace muy poco tiempo, para entrar carga a Chile se necesitaban 51 documentos. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de tiempo que cada barco debería dedicar a armar esta carpeta y entregarla a los servicios públicos. La digitalización a través de la ventanilla única marítima ha ido avanzando muy rápido para agilizar estos procesos. Después hay datos y generación de datos. Podemos hacer mucho más con sensores, por ejemplo, con GPS de los camiones, GPS en los propios contenedores, de manera que podamos hacer seguimiento de las trayectorias de la carga, que actualmente no tenemos una completa visibilidad. Esto es un tema central. Hemos tenido durante casi 2 años mesas de trabajo con trabajadores portuarios. Hicimos una mesa laboral portuaria, produjimos un documento que recoge todas las inquietudes, tanto de los generadores de carga como de los trabajadores, y tenemos en proceso un reglamento laboral portuario para mejorar las condiciones de trabajo en los puertos, para perfeccionar vacíos de protección y de cobertura que no existían para una tarea que es cada vez más especializada. Tenemos que hacer estas planificaciones urbanas, por supuesto la integración con la comunidad, proyectos logísticos que financien los usuarios, es decir, incentivar inversión también de los propios usuarios, y asociaciones público-privadas. Para poder consolidar todo esto, lo que estamos usando como instrumento son los planes maestros logísticos. Y uno de los que ya entregamos es el plan de la macrozona norte, que voy a describir ahora. Este plan maestro logístico de la macrozona norte cubre no solo el desarrollo portuario, sino además todos los elementos que complementan ese desarrollo. Esto va desde que cubre todas estas regiones hasta la región de Coquimbo, y en cada uno de estos informes se entregan los siguientes contenidos. Primero, se hace una identificación de las brechas, donde necesitamos capacidad, donde necesitamos conexiones, donde hay que mejorar, por ejemplo, la información. Hacemos una propuesta de solución para cada caso, entregamos indicadores, mostramos en qué etapa de desarrollo está cada una de las iniciativas, quién está a cargo, qué roles tiene cada una de las etapas, y un cronograma tentativo para cada una de estas iniciativas. Y esas iniciativas incluyen, por ejemplo, carreteras, mejoramiento de los pasos fronterizos,
inversiones de diferentes tipos. Y aquí hay uno de los ejemplos para UNASUR. Esto es Atacama, Antofagasta y Tarapacá, como un corredor donde se pueda hacer distintas conexiones interoceánicas. Esto cubre más de 2,6 millones de kilómetros cuadrados, permite la transferencia de carga en América Latina entre los puertos de Brasil principalmente y del norte de Chile. Y esto cubre además todas estas transferencias de carga terrestre por los pasos fronterizos. Hay iniciativas que están precisamente localizadas en las zonas que son de interés del senador Soria. Esto también incluye, y aquí lo vemos en los planos, las conexiones ferroviarias, que en el norte en realidad son privadas y creemos que se pueden potenciar de mejor manera. La única conexión ferroviaria pública es Arica-La Paz, que responde a la necesidad de los convenios internacionales con Bolivia. Hay además una vinculación de este plan maestro en la zona norte con el corredor bioceánico Capricornio, que es el que cubre esta zona que acabo de describir y se puede ver en todo detalle. Yo lo que propongo hacer es enviar a la comisión copias de este plan maestro para que puedan tener acceso al detalle de cada una de las fichas y cada uno de los proyectos que están considerados. En este caso, por ejemplo, se tiene previsto que haya conexiones. Aquí está, por ejemplo, por dar un ejemplo, Cocopilla, el Paso Crama, el Paso Sico. Hay distintos terminales portuarios con distintos tipos de carga que se transfieren y que son procesadas. Estas son cargas mineras con distintos terminales en la bahía de Mejillones, que hay mucha capacidad portuaria para poder resolver estas transferencias. Y en el caso de... Perdón, sí. Esto también es parte de esa misma, del mismo corredor Capricornio en la región de Atacama. Son los proyectos que unen los puertos. Y termino esta presentación con algunas gráficas, también como la presentación va a quedar. Estas son descriptivas de lo que pasa en cada uno de los puertos con información actualizada al año 2019 en la macrozona norte. Este es, por ejemplo, el puerto de Iquique, en que tuvo un decrecimiento de la transferencia de carga y se ha ido recuperando. En 2019 vuelve a tener un crecimiento, tiene una importancia estratégica por la SOFRI, por su conexión con Bolivia y porque hay un avance importante en el desarrollo portuario. Aquí están Antofagasta, cada uno de los puertos, Mejillones, y estamos avanzando con bastante velocidad en realidad en los demás planes maestros logísticos para la macrozona central, sur y austral, con el mismo objetivo de lo que acabo de mostrar antes y con un monitoreo anual y actualización cada 4 años. Esto tiene un soporte formal a través de una metodología que está aprobada por resolución exenta, que se formalizó en el año 2020, y en esa forma le vamos dando más institucionalidad a este tipo de análisis y conexiones que hasta ahora eran más bien voluntarias. Me parece importante también mostrar lo que está haciendo Perú, un competidor importante, y el senador Soria conoce muy bien ese detalle. Perú está invirtiendo mucho, atrayendo mucha inversión privada para desarrollo portuario, para tomar este rol de hub en la región. Y por eso es importante que nosotros avancemos en completar, por ejemplo, a través de estas navieras grandes que tienen a Chile en sus rutas, fortalecer el sistema portuario para poder abastecer adecuadamente. Eso es lo que traje en la presentación. Como se pueden imaginar, hay una cantidad muy grande de información adicional para aportar y quedamos completamente disponibles y abiertos para entregarla y
reunirnos con los equipos técnicos si necesitaran más detalles. Muchas gracias. Primero agradecerle, ministra, la explicación que fue muy detallada y darle el espacio para que los colegas puedan hacerle consultas, solamente pedirle que no solamente nos comprometió el plan estratégico del corredor bioceánico de Capricornio, sino también en la presentación que hoy día hizo, si pudiera hacerla llegar la Secretaría a todos los senadores. No sé si alguno de los senadores quiere... le damos la palabra a la senadora Fombar, después al senador Soria y después al senador Guillet. En ese orden, por favor. Gracias, presidenta. Yo quisiera primero agradecerle la presentación a la ministra de Transporte y no sé si es que no tuve la oportunidad de verlo bien, pero me pareció que nos faltó una mirada más específica respecto a la macrozona sur. Obviamente cada uno de nosotros está preocupado especialmente por el desarrollo de los puertos de su región y en el caso mío, la ministra lo sabe muy bien, hemos tenido siempre la preocupación de poder impulsar un mayor desarrollo del puerto de Corral. Y es ahí donde siempre la consulta ha sido, bueno, ¿cómo enfrentamos este desafío que por lo menos para nosotros desde la región de los ríos es tremendamente relevante y donde no hemos logrado un desarrollo mayor? Y ahí la pregunta es si es que el gobierno, desde la misma mirada que acabamos de ver para la macrozona norte, ha hecho algún análisis respecto a las posibilidades del desarrollo de un puerto para Corral. Gracias, presidenta. Ministra, ¿le parece si hacemos todas las consultas y usted después pueda responder todo? ¿Le parece? Senador Soria, tiene la palabra. Ministra y colegas, funcionarios técnicos, la verdad las cosas que yo estaba preocupado y una de las cosas que me tiene sentado acá en el Senado de la República con 85 años es porque creo que Chile, si bien es cierto, como la ministra lo ha explicado, es todo coherentemente, hay algo que no vemos los chilenos, que no ve nuestro gobierno, ni los gobiernos anteriores. Lo hemos discutido el tema, pero como se dice en vulgar chileno, no se escucha padre. Y el problema, ministra, es el siguiente. Usted dio detalles de Perú, y ese es el problema. Porque en Perú vinieron años, en Iquique, en dos palabras, ¿me entiendes? Si no, no podrían entenderme. Dos palabras voy a decir. Yo tenía 23 años y soy alcalde de Iquique saliendo del liceo, que iba a la universidad, me bajé del avión y me quedé en un pueblo de 40.000 habitantes que era Iquique. Hoy camina para los 400.000. Y ahí vimos la importancia que era hacer carreteras con los países vecinos. Y yo le voy a poner el plano así porque no venía preparado, no me habían explicado esta cosa cómo era, pero no importa, ahí va el plano, digamos, de Sudamérica. Y si nosotros vemos Iquique, Arica, Antofagasta, hasta San Antonio, Valparaíso, que ya están alejados, nosotros somos el centro de Sudamérica. Somos el centro de Sudamérica. No es un sueño, no es una quimera. El tema es que siendo el centro, somos el puerto para Bolivia, para Argentina, para Paraguay, para Uruguay, Brasil. Es decir, somos el centro de esos países
el último discurso del presidente de Paraguay en el mes de diciembre, creo, inauguró un tramo del corredor que va hacia Iquique, y lo dice en su discurso. Ese corredor sale de Brasil, pasa por Paraguay, Argentina, Bolivia y llega a Chile. Y llega a los puertos chilenos, fundamentalmente del norte de Chile. Paraguay mete millones de dólares y en el discurso dice, el solo tramo que hemos inaugurado eran como 80, 100 kilómetros de construcción, significa que nosotros nos ahorramos, en el caso que va en la línea recta, el puerto de Iquique, a donde llegamos, más o menos en cada flete 100 kilómetros. Y eso significa mucho dinero cuando se piensa que los embarques normales de Sudamérica Central que pasarían por nuestro país son diariamente sobre los 100.000 camiones. Esa es la producción de esa área. Eso mismo viene, como lo dijo la señora ministra, por ferrocarriles, que nos faltan tramos, chicos, pero están haciendo. Entonces, lo que yo quiero decir y ir muy a fondo, por eso he estado preocupado, por eso soy senador, es que yo vi en un presidente peruano que fue aquí, o mandó su equipo, ya ni me acuerdo, 10, 15 años atrás, la preocupación de Perú de poder tomar los embarques de los países que acabo de mencionar. Y partió con 3 grandes empresas, él murió entre paréntesis, 3 grandes empresas que trajo de los Emiratos Árabes, la Maersk, que es la empresa más grande de buque, para que se ubicaran en su centro. Miren, Lima. Y yo hablo de Lima y estiro mi brazo, como ustedes lo ven ahí. Estoy lejísimo de Iquique. Los otros países están con mis 2 brazos al lado de Iquique, Arica, Antofagasta, Tocopilla. Fundamentalmente, el gran juego lo hacemos a 2.000 kilómetros, hablamos de 2.000 kilómetros, son San Antonio, Valparaíso. Clave para el desarrollo de Buenos Aires y la mitad de Argentina, diré yo, y Uruguay. Los otros caen directo entre Arica, Iquique, Antofagasta, Tocopilla, Mejillones. Esto está haciéndose. ¿Y a dónde voy? Yo planteé, no me acuerdo ya el gobierno, pero 2 gobiernos atrás parece que fue, me pillan un cambio, que ahí en el terremoto que hubo hace 5 años atrás, en la zona norte y en Iquique en especial, que golpeó muy fuerte, que el sitio 1 y 2, al arreglarlo, le sacaran lo que se le echó 100 años atrás, roca, porque los puertos, en el caso de Iquique, tienen todos una profundidad normal de 17, 18, 20 metros de agua al lado del puerto. Pero los puertos chilenos funcionan con 10 metros, 12 metros, 13, 9 metros. Y los buques de la nueva generación que hace 5 años en ese momento estaban saliendo, cuando yo planteé que se profundizara el puerto, hoy están en plenitud. Los buques llevan 22.000 contenedores hoy. Yo no hablo lo que viene. Y perdimos 5 años y el gobierno de la época no me creyó, no me escuchó, porque yo soy
en la orejita estoy siempre planteándole a los gobiernos, no viniendo a hacer campaña en los diarios, radios, nada, sobre todo al presidente, a los presidentes, a los ministros clave. Yo les dije, profundicen ahora, porque les costaba la nada misma y no se profundizó, y el puerto sitio 1 y 2 quedaron con una medida de 10 metros, 11 metros más, menos. Bastaría, y esto se lo digo, ministro, en serio. Aquí no hay próximas elecciones, no hay próximo presidente que yo pueda hablar, porque la perdemos ahora. Se lo digo con todo cariño, estoy agradecido que me hayan dado la palabra, ni me preparé, yo, bueno, soy parte del negocio adentro. Por lo demás fui agente naviero de exportación. La agencia era mi padre y se fue, compró unos buques, estoy hablando 50 años atrás, y se fue a San Antonio ahí con Valparaíso. Y yo quedé ese año preso en la oficina, 2 años, que me iba a la universidad, pero ahí aprendí esto que hoy día le estoy diciendo, y mire lo grave que le digo ahora. Perú, este presidente que murió, como digo, 10 años atrás, vio lo que nosotros planteamos, vio nuestros programas, vio nuestros discursos, y él se la jugó a concho en Perú. Hoy, él dejó como herencia lo que se está trabajando ahora. China tomó en los últimos 10 meses 10 puertos en Perú a profundizarlos. Y ella hizo sociedad con empresa peruana, hizo el negocio con el gobierno de Perú para sacar toda la mercadería de Sudamérica, toda. Estamos hablando de 10 puertos en plena construcción. Y en plena construcción de ampliación, 7 puertos desde hace 8 meses, 10 meses, que lo hace el gobierno de Perú. O sea, Perú quiere ser el puerto para Sudamérica. Y él comprendió que para ser el puerto de Sudamérica hay que tener 10, 15, 17, 20 puertos, los que tiene Chile hoy. Y él los profundiza todos. Chile no profundiza. Yo primera vez que veo una presentación y felicito a la ministra porque están en el mundo correcto. Ese es el discurso de hoy. Lo único que tiene que cambiarle es la velocidad. Y fundamentalmente trabajar con los puertos que usted tiene la profundidad al tiro. Usted espera 1 año o 2 y lo perdió el Océano Pacífico. Una vida para defender y crear el Chile. Hoy perdemos la opción de ser el puerto de Sudamérica. No hablo de Iquique, hablo de fundamentalmente de Arica hasta San Antonio Valparaíso. Después tenemos la otra parte que una senadora habló del sur y estoy cuadrado. En el sur se da en menos escala, pero es la salida fundamentalmente de la producción de Argentina. Ahora, llegar desde Iquique al Asia, voy a decir, se ahorra 12, 15 meses en la travesía. Hoy, esos 10 meses que podemos ganar, 8 meses, los pierden porque tienen que embarcar todo por el océano, por Brasil, digamos, concreto, Argentina, por el océano Atlántico, para dar la vuelta, Canal de Panamá, y bajar al Asia. Se ahorran 20 y tantos millones por buque. Esa es lo que hoy sucede. Por eso la importancia, y voy cerrando el anillo, pero tenía que ser, y perdónenme, muy didáctico, fuera que no soy un técnico yo, de lo que sucede. El camino de que hemos luchado están
prácticamente 6 corredores, en 10 meses más terminamos el 6º. Tenemos 6 corredores que unen el Atlántico con el Océano Pacífico. Y todos los países le han metido plata. Y tienen 4 ferrocarriles terminándose a vía. Los ferrocarriles fueron antes que las carreteras en el caso de Sudamérica. Muy antiguos. Ellas se han rehecho para llegar a nuestros puertos. Si nosotros ahora no lo queremos aceptar y dejamos que nuestros hermanos peruanos vuelen, acá hay que volar, ministro. Muchas Yo gracias. quisiera en algún momento dado hablar con el presidente y para poderle también, yo se lo he hablado a él, tengo fotos en esta misma, aquí, en este mismo papelito, con el presidente actual que recorrió, me escuchó, pero no me creyó. Senador. Pongo a todos los presidentes del mundo que se preocuparon de estas cosas. Parece latoso esto, pero esta es la historia real de Sudamérica, y en Sudamérica está Chile, y nuestra tarea, estamos sentados acá para defender esto. Ahí está mi querido presidente, ha ido Iquique, la foto, recorrió América, estuvo en todo lo que hablamos de estos corredores internacionales, pero Chile no profundiza nada. El pobre San Antonio que lo profundiza. No, San Antonio es para Buenos Aires y el área de Uruguay, fundamentalmente. Arica. Senador, don Jorge, Sí. agradecerle la intervención porque sin duda es un hombre que sabe muchísimo el tema, pero recordarles que tenemos sesión especial a las 2 de la tarde por el tema de campamento. Había pedido la palabra el senador Alejandro Guillet y luego también darle un espacio para que la ministra le pueda responder a los senadores brevemente y poder cerrar. Probablemente nos va a quedar mucho tema que conversar y quizás vamos a tener que pedirle al presidente que cite una nueva sesión para ver este tema, porque yo igual quedé con muchas inquietudes respecto a los corredores bioceánicos que planteó don Jorge ahora en el sur, que son tan importantes. Don Alejandro Guillet, la palabra es suya. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que efectivamente, creo que sería bueno una segunda tanda, si la ministra puede, próxima semana o cercana, para que conversemos más a partir de este muy buen informe que ha presentado la ministra. Le agradezco, ministra, la preocupación por hacer una buena presentación, se agradece, pero la verdad es que todos somos de zonas donde los puertos son esenciales. Primero porque Chile es un país exportador, de economía abierta, y por lo tanto tiene que ser competitivo. Recojo lo que decía el senador Soria. El presidente Alan García es el que dice: a Chile no lo vamos a derrotar militarmente, a Chile lo vamos a derrotar económicamente, y es cuando anuncia su plan de apertura al Pacífico y vinculación con el Asia, y el rol de Perú en ese escenario geopolítico. Ahora, quiero además agregar, y no hay que olvidar, que la guerra con Perú, la primera, la de la década de 1833 en adelante, con Diego Portal y compañía, fue por los puertos. Fue porque el puerto de Lima empezó a concentrar el tráfico, a desplazar a Valparaíso y además a cobrar hartos impuestos a los productos que pasaban por Lima y que iban con destino a Chile. Esa es la razón por que se desencadena ese conflicto. Ese es un conflicto de intereses. Y por la misma razón no podemos ser ingenuos. Nosotros tenemos que ser altamente competitivos y los puertos son nuestra puerta. En el norte nosotros tenemos otra característica, en el caso de Antofagasta. Nosotros tenemos una inversión importante, pero en puertos privados, no en puertos estatales. Y eso significa que como hay muchas empresas que operan, algunos son puertos gasíferos, otros son de minerales, metaleros, bueno, hay también los puertos graneleros, distintas especialidades. Estos puertos en la zona norte cobran precios monopólicos a las propias empresas que trabajan y operan en la zona. Entonces necesitamos una política de puertos más competitiva, más abierta y con puertos muy competitivos internacional, o sea, la competencia hacia adentro, pero también la competencia a nivel internacional.
y obviamente en una zona donde la minería y la energía van a mover la economía chilena, miren el precio del cobre, pero vean también la revolución que se está produciendo en materia de energía renovable y gas natural y otros. Nosotros no podemos descuidar, porque la base del éxito de Chile es su apertura al mundo, y los puertos son la gran puerta. Es así, se hace el comercio, no hay los aviones marginal, no hay otros medios por tierra, son marginales. El gran transporte es naviero. Y por la misma razón creo que sería interesante que pudiéramos profundizar esta conversación, porque además del tema puertos, están los puertos secos. Nosotros tenemos problemas de acopio ya en los puertos actuales. Necesitamos además generar una logística para administrar los productos que entran y salen, y también necesitamos carretera. En la zona norte, por ejemplo, Antofagasta no tiene doble vía, está en construcción una doble vía, con problemas, entre paréntesis, ministra, para que le ponga ojo, porque está ocurriendo un fenómeno ahí que las empresas que concesionarias subcontratan, y mucho pyme de Calama no le están pagando los servicios prestados y lo están quebrando. Ya más o menos calculábamos en una reunión de hace 3 días atrás con los pymes de Calama que llevan deudas de más de 5.000 millones de pesos, que comprenderá usted, tira de espalda a cualquier pyme. Hay pymes que están debiéndole 70 millones, 150 millones, hasta 900 millones puede hacer un registro, porque estas empresas operan muy a la libre. Entonces también tenemos que preocuparnos no solo de la infraestructura física, sino de las reglas del juego, para que todo este negocio que se genera a propósito de las grandes licitaciones de obras públicas, del flujo y del comercio, no termine haciéndose las utilidades a costa de las pymes. ¿Qué está pasando? Ese es un tema que también quería planteárselo, porque está pasando con la misma concesionaria que está construyendo el camino y con otras empresas que están licitando proyectos de energía en la zona, y las autoridades le dicen a los pymes, mire, este es un problema de privados. Y después van a ver a los tribunales y dicen, no, esto tiene que ir a Singapur. Yo ya me veo a una pyme yendo a Singapur a tener un pleito, porque no le están pagando en la cadena, ¿no es cierto?, de subcontratados y ¿no es cierto?, que opera mucho aquí. Aquí hay 4 y hasta 5 niveles de subcontratación. Bueno, hay muchos temas que necesitamos conversar, ministra, para que esto realmente traiga beneficio a nuestros territorios, aprovechemos las oportunidades y de verdad seamos un puente de vínculo no solo para el mercado interno, sino con los países vecinos. Sin duda el rol de la zona franca es algo que debemos volver a discutir en el escenario en que estamos viviendo. Yo creo, ministra, que usted no nos va a poder contestar todo esto, por eso prefiero plantearle el problema y, si le parece a nuestra presidenta, acordar hacer una segunda sesión donde podamos profundizar este tema, porque encuentro de la mayor relevancia, y quiero nuevamente agradecer a la ministra Gloria Hood, porque ha sido una muy buena presentación y se ha tomado en serio el trabajo con nosotros, y creo que podemos hacer un trabajo colaborativo muy grande. Agradecía a don Alejandro Guillé la propuesta, que yo en realidad iba a hacer la misma proposición a nuestra ministra, si es que ella tiene a bien poder compartir con nosotros una segunda sesión, y si es acuerdo de todos los que estamos aquí presentes. El tema es tremendamente complejo, muy interesante, y de una u otra manera, del momento que usted, la primera lámina que nos muestra es que el 90% del transporte en el mundo es a través de los puertos, está claro que es un tema no menor para un país exportador, sobre todo con el nivel digamos, de mar que tiene Chile hoy día, que tiene a disposición para poder prestar servicio al resto de los países vecinos. Entonces, no sé si, primero preguntarle a Gloria, a la ministra, si ella estaría disponible, si es posible, que la otra semana pudiera ella disponer de este horario, de este mismo horario, para cerrar el capítulo, que nos envíen toda la información que ella nos comprometió, de tal manera que podamos, por un lado, nos responda lo que las consultas, pero también ahondemos y profundicemos algunos temas que no pudimos ver ahora. Sí, ningún problema, lo pongo por supuesto en agenda. En general, cuando me citan, yo acomodo mi agenda, más bien es al revés. Yo creo que es un mérito el que usted haya motivado a todos los senadores para seguir conversando este tema. Es un tema tremendamente relevante para el desarrollo económico del país. Y por lo tanto pedirle a nuestra secretaria, ¿cierto?, que le comunique al presidente que nos hemos tomado esta comisión hoy día para compartir nuevamente con el Ministerio de Transporte, porque el tema es demasiado
complejo y de mucha profundidad como para tocarlo en una sola sesión. Hay mucho interés en el tema, así que Muchas gracias. si estamos todos de acuerdo, agradecerle a don Jorge Storia por haber tocado el tema, a todos los senadores por esta disposición y principalmente a quien hoy día expuso y a su equipo por la impecable exposición, sobre todo en el ámbito de la logística, que me interesó mucho que lo podamos profundizar en la próxima sesión. Así que, sin más que tratar, se levanta la sesión y si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Presidenta. Gracias, Ministra. ministra. Gracias, Presidenta. Hasta Secretario. luego. Gracias.